Bendiciones Iglesia, al día de hoy quiero compartir algo que me pareció muy interesante y quiero comenzar diciendo que a muchos de nosotros quizás, o no sé a cuántos de nosotros les gustan las matemáticas, cuántos de nosotros fuimos a la escuela y éramos buenos o éramos malos, no lo sé, pero el día de hoy quiero hablarte sobre lo que son las matemáticas de Dios, las matemáticas dentro del Evangelio. Y a diferencia de lo que se nos enseña en la escuela, a diferencia de lo que nosotros conocemos como matemáticas, en las matemáticas de Dios nunca vamos a encontrar una racionalidad o un formato para poder producir un resultado. Es decir, que nunca vamos a encontrar en la historia del Evangelio, en la historia de la iglesia, una fórmula exacta. Algo como que seguir 3 puntos para poder obtener esto, 5 puntos para poder alcanzar aquello. Es decir, que Dios, a través de la vida de Jesús, siempre hacía algo diferente, nunca obtuvo el mismo resultado o nunca obtuvo el resultado de la misma forma. Y hay algo muy clave que está escrito en la Biblia, en Mateo capítulo 6 versículo 33, de donde vamos a partir esta mañana. Y dice esto la palabra más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces nosotros creemos que en esto de lo que estamos hablando en el Evangelio, se resume a que todo tiene que funcionar conforme a nuestras matemáticas, conforme a nuestra lógica humana. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no funciona como estaba calculada nuestra fórmula, es decir, cuando no sucede como nosotros esperábamos, a veces muchos nos reunimos en la iglesia pensando que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no funcionan conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que Dios determinó para cada uno de nosotros? Van a suceder dos cosas, yo creo. Lo primero que sucede es que nos enojamos, ¿verdad? Cuando Dios no hace las cosas como nosotros queremos, cuando las cosas en nuestra vida no suceden como queremos, se salen de nuestros cálculos, ¿verdad? Lo primero que hacemos es que nos enojamos. Lo segundo es que le echamos la culpa a Dios, ¿no? Entonces, pero creo que la realidad es que nosotros no hemos entendido correctamente cómo son estas matemáticas de Dios, cómo es que Él trabaja en nuestras vidas. Y, y, y es ahí donde toma sentido esta palabra, ¿no? Dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Dice este versículo que lo que yo entiendo es que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, su justicia se establece en nuestras vidas. Y una vez que su justicia se establece en nuestras vidas, entonces dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay otra versión que dice, y todo lo demás será añadido. Entonces, lo que esta mañana quisiera decirte es que podamos llegar a ese punto de entender que todo lo demás es solamente todo lo demás. Lo primero que este versículo nos habla es buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, esta mañana quiero contarte rapidísimo lo que sucede dentro de estas matemáticas. En la escuela nos enseñan que para obtener un resultado mayor hay que sumar, ¿verdad? Si tenemos uno, hay que sumarle 2 para tener 3. Si tenemos 10 hay que sumarle 20 para tener 30, ¿no? Nos han enseñado que tenemos que restar, nos han enseñado que tenemos que dividir, pero en estas matemáticas de Dios, en estas matemáticas del reino, Dios nos ha enseñado, por ejemplo, en este versículo que acabamos de leer, Dios nos enseña que es todo lo contrario con Él, ¿no? Con Dios, con sus matemáticas, para poder sumar hay que restar, para poder multiplicar necesitamos dividir. Por ejemplo, en este versículo que acabamos de ver, Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Si en tu vida tú quieres que Dios derrame bendiciones, lo que Él te está pidiendo primero es que dejes todo lo demás y te enfoques solamente en uno que es el importante. Quiero contarte rapidísimo una historia que seguramente muchos ya escuchamos. Hay una historia de la mujer samaritana, estoy seguro que la has escuchado. Quisiera que abras tu Biblia en el libro de Juan, el capítulo 4, el versículo 1.
y que en esta historia podamos ver el poder de esas matemáticas del reino, el poder de lo que Dios hace. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y mira lo que dice esta historia, la has escuchado, no vamos a entrar mucho en detalles, pero dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace bautiza a sus discípulos, más sus discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Me parece interesante aquí dos cosas. Lo primero es que el versículo 4 nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Jesús tenía una necesidad, había algo que él tenía que hacer ahí, y dice que le era necesario. Lo segundo que me parece interesante es que dice que sus discípulos, el versículo 8 nos dice que pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Me imagino que has leído esta historia. Jesús llega con la mujer, así en resumen, perdón, Jesús habla con la mujer, Jesús le cuenta prácticamente lo que está viviendo en su vida, y los discípulos no estaban ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que me hace pensar es eso, ¿por qué no? Y lo que puedo entender es que Jesús tuvo que mandarlos a comprar pan, a comprar comida, porque los discípulos no estaban preparados para entender lo que Jesús quería hacer en Samaria. Lo que Jesús quería hacer era multiplicar el reino, pero los discípulos en ese momento eran un impedimento para que él pudiera hacer lo que le era necesario. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces tenemos que salir de escena, verdad? Para que Dios pueda hacer algo en la vida de nuestra familia, en alguien que nosotros queremos. ¿Cuántas veces dentro de la iglesia Jesús tiene que mandarnos a comprar pan? Creo que a veces dentro de la iglesia muchos de nosotros somos compradores de pan porque no estamos capacitados para entender lo que Jesús quiere hacer en la vida de uno. Y es interesante lo que Jesús hizo con uno. Y lo que les comentaba, yo veo en esta historia el poder de que Dios pudo multiplicar dividiendo. Es decir, Él tuvo que dividirse de sus discípulos para poder multiplicar. ¿Por qué? Porque la historia de esta mujer cuenta que por una mujer de mala reputación, por una mujer en la que nadie daba nada por ella, se generó a través de ella un avivamiento en ese lugar. Entonces, el Señor Jesús tuvo que, para obtener ese resultado de multiplicación, ese resultado de crecimiento, tuvo que dividir. Y a veces en nuestra vida también sucede que para poder sumar necesitamos restar, es decir, necesitamos salir de escena para que Jesús entre en nuestra vida, y entonces Él pueda hacerse presente más en nosotros, y es claro entonces entender que más de Dios representa menos de nosotros. Hay un mandamiento que el Señor dio, que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El Señor dice que lo ames con todo. Y amarlo con todo representa menos de nosotros y más de Él. Y eso es lo que el Señor está buscando. El versículo que leíamos al inicio dice: busca primero las cosas del reino y todo lo demás será añadido. Entonces, a veces el Señor nos está diciendo: hey, Daniel, dalo todo. Y quizás yo estoy diciéndole: Señor, pero ¿estás seguro? Porque tengo todas las cuentas que pagar y tengo un montón de cosas que hacer. Y el Señor solamente dice: dalo todo. Y a veces nosotros queremos cuestionar eso: Señor, pero si lo doy todo, ¿tú me vas a bendecir? ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera que no lo va a hacer? ¿Aún así lo buscaríamos con todo? Si el Señor te dijera que no puede dártelo porque eso que tú deseas te va a perder,
¿Qué pasaría si no alcanzas a ver las cosas que tú anhelas en el corazón? No alcanzas a verlas como tú las visualizas. ¿Aún así lo buscarías? ¿Aún así lo amarías? Creo que esa es la pregunta que el Señor quiere poner en nuestro corazón. Si tienes esa capacidad de amarlo con todo para poder sumar su presencia en tu vida y restar la tuya en tu vida, ¿no? Porque eso es lo que Dios busca, que menos de nosotros genere, produzca en nosotros más de Él. Y entonces créanme, iglesia, que ese versículo, cuando nosotros entendamos que amar y buscar su reino primero produce todo lo demás y que entendamos que el valor de todo lo demás es solamente todo lo demás, entonces vamos a entender que lo más valioso es tener el corazón de ese rey con nosotros, el corazón de ese rey que se encuentra sentado aún sobre todas las circunstancias de nuestra vida, aún hay un rey sentado sobre la iglesia. Entonces, este mensaje solamente busca poner en nuestro corazón la reflexión de que amemos a Dios con todo y que hay alguien sentado todavía sobre nuestras vidas. Dios les bendiga, iglesia.